Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos en esta hora de la mañana a nuestra transmisión familiar virtual. La realizamos en nombre de la Iglesia Volviendo al Padre. Sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso donde podremos experimentar la presencia del Señor. Gracias porque cada domingo ustedes se conectan con nosotros, hacen parte de nuestra familia, la familia de la fe. También quiero recordarles algunas cosas importantes y es que tenemos nuestra reunión presencial familiar todos los domingos a las 9 en punto de la mañana en la carrera tercera número 1642. Carrera tercera número 1642. Si nos pueden acompañar de manera presencial, estoy segura que será una experiencia maravillosa que podrá transformar tu vida y estoy también completamente segura que la persona que entra a encontrarse con la presencia del Señor, un ambiente de fe, no podrá salir siendo la misma. Y eso es lo que cada domingo estamos experimentando en la congregación. Así que si puedes sumarte, bienvenido, bienvenida. Sé que muchos se conectan en otros países, en otras ciudades, entonces si te queda imposible congregarte con nosotros de manera presencial, este espacio fue creado para ti, para que puedas ser bendecido, para que puedas experimentar el conocimiento que te ayuda cada día más a avanzar en los caminos del Señor. También les recordamos que estamos en todas las redes sociales, aquí en YouTube. Nos encuentras también en Facebook, nos encuentras en Instagram, nos puedes encontrar también en TikTok con palabras, mensajes de bendición y puedes compartirlo y replicarlo con tus contactos, tiempos de palabra que podrán transformar su vida. De pronto es una palabra corta, pero tal vez era lo que alguien estaba necesitando en un momento determinado. Así que sé parte de aquellos que comparten el Evangelio y ayudan a extender el reino de Dios en esta tierra. También en esta mañana quiero agradecer especialmente a todos aquellos que se suman a la extensión del reino de Dios haciendo sus aportes voluntarios, diezmando, ofrendando de manera voluntaria en este ministerio. Y crean que para nosotros es un gran honor, un gran privilegio el poder ser bendecidos a través de ustedes y que ustedes también puedan ser bendecidos a través de lo que Dios nos ha dado. Así que esta mañana, dándoles la bienvenida a este tiempo maravilloso, quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en Salmos 145, 18 al 19. Y quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 145, 18, 19. Y dice así: El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Y estaba buscando el significado de invocar. Dice la palabra que de todos aquellos que lo invocan. No solamente de algunos, ni Dios es exclusivo de ciertas personas. Dios es de todos, de todo el que con un corazón sincero se acerca a Él. Invocar significa implorar y significa rogar. Así que el Señor, dice la palabra, está cerca de todos aquellos que imploran, de todos aquellos que invocan, de todos aquellos que ruegan por su nombre. Y dice la palabra que tiene que tener una característica y es que lo hagan de verdad, que lo hagan de corazón, que lo hagan con sinceridad. Y no sé, seguramente así como yo, tal vez en algún momento has escuchado esos testimonios de personas que decían: no, yo estaba perdido en un vicio, perdido en el pecado, estaba en un momento de mi vida demasiado angustiante, demasiado difícil, pero yo invoqué al Señor y le dije: bueno, Señor, si tú existes, te pido que por favor me ayudes a salir de esta situación y de este momento. Y luego los escucha uno contando el testimonio de cómo Dios fue propicio a esa necesidad y sobre todo a ese clamor. Más allá de cualquier cosa, dice la palabra que es un ruego, que es un clamor, y si es de verdad, me imagino yo que se convierte en un ruego y en un clamor del corazón.
Así que de esa manera tenemos que todos acercarnos al Señor, tengamos o no tengamos necesidades puntuales. Hay una necesidad máxima en cada uno de nosotros y es poder tener a Dios en nuestra vida. Es tan necesario para nosotros como todas las cosas vitales que a diario nosotros requerimos para poder avanzar, para poder estar bien, para poder tener salud. Dios tiene todas las respuestas, tiene todas las salidas, tiene todo lo que tú y yo necesitamos y nuestra familia también. Así que con un corazón sincero debemos rogar y clamar para que Él venga y esté cerca nuestro. Y dice después que haciendo esto, Él concede los deseos de los que le temen, no de los que le tienen miedo o terror. Temer en la palabra es honrar. Así que Él concede los deseos de los que lo honran. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Sé que hay momentos de la vida donde nosotros necesitamos el socorro, el favor, el auxilio del Señor para nosotros. Así que mi invitación en esta hora de la mañana es para que a partir de hoy y durante toda la semana y de aquí en adelante podamos experimentar la cercanía del Señor para nosotros por causa de que le honramos y clamamos a Él con un corazón sincero. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por este tiempo maravilloso que nos permites compartir en torno a una palabra de bendición. Gracias porque somos edificados en la sana doctrina y eso solo, Señor, es por tu favor y por tu misericordia. Hoy te presentamos nuestros oídos, Señor, para que sean llenos de ti, para que nuestro espíritu reciba aquella palabra poderosa que tú has preparado para nosotros hoy, como el alimento que sustenta nuestro espíritu. Y te pedimos que podamos replicar esta palabra, que podamos ser instrumentos de bendición, que así como somos bendecidos podamos bendecir a otros que también lo están necesitando. Damos a ti todo el honor, Señor, en esta hora, damos toda la alabanza y te pedimos, Señor, que estés de principio a fin en este tiempo, bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Así que una vez más, bienvenidos a este tiempo maravilloso. Sé que será de gran bendición para tu vida. No te lo pierdas y quédate conectado con nosotros, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque sé que una palabra poderosa cambiará tu vida. Hoy tengo una enseñanza que sé que va a ser polémica y sé que va a cambiar muchas cosas en nosotros, así que le quiero pedir que usted esté completamente concentrado. La enseñanza de hoy se llama Al Dios no conocido. Colóquelo por favor allí y acompáñeme por favor a Hechos capítulo 17 versículo 23. Hechos capítulo 17 versículo 23. Al Dios no conocido. Hechos capítulo 17 versículo 23. Está el apóstol Pablo visitando una ciudad que tenía muchos dioses, adoraban a muchos dioses en este lugar. Y Pablo está dando una vuelta y encuentra esto. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y está en mayúscula en la Biblia porque es muy relevante. Al Dios ¿qué? No conocido. Y luego Pablo añade esto, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vamos a ver una imagen de lo que encuentra Pablo. Pablo encuentra un altar. Esta es una similitud del altar, usted lo va a encontrar allí.
Y este altar le llama mucho la atención a Pablo porque tiene una inscripción, y ellos en esa inscripción habían colocado: este altar es para un Dios que nosotros no conocemos. Escúcheme, a un Dios que para nosotros es un extraño. Y resulta que eso pasa exactamente con muchos de los cristianos. Venimos a una iglesia, cantamos y adoramos a un Dios que no conocemos, ¿correcto? Entonces este año vamos a tumbar cosas para edificar correctamente y conocer a Dios, al Dios ¿de qué? De la Biblia. Escúcheme, es casi imposible amar a un Dios que yo no conozco. Es casi imposible, porque se vuelve un extraño para mí. Les voy a poner un ejemplo de esto. Mi papá vive en Estados Unidos hace muchos años, y recuerdo que una vez mi papá dejó de venir un lapso largo de años, y recuerdo que yo fui al aeropuerto a esperarlo, y ahí en la valla donde uno se hace, ¿no? Hay una división donde uno ve de lejos, como casi a una cuadra, los que van llegando, los que van arribando, los ve uno que pasan por la cinta transportadora, las maletas, las recogen. Y yo miraba y yo decía: ¿ese es mi papá? Y lo miraba bien y decía, y buscaba en mi mente, como cuando mi papá se fue, yo estaba niño, no tenía claro en mi mente cómo camina mi papá. Entonces yo lo miraba y yo decía: ese que viene allá es mi papá. No, ese no es mi papá. Ese que viene, no, mi papá no puede estar así. O sea, trataba de buscar una identidad. De hecho, yo me hago afuera, ustedes saben que yo siempre me hago afuera, y yo le conozco el caminado a todos los que vienen a pie. Yo veo el caminado de allá, desde la estación del mío, los que vienen. Hay unas hermanas que vienen arrastrando las chanclas, los zapatos, con un entusiasmo de llegar, y yo sé cuál viene allá. Allá es la hermana Julana. Les conozco el caminado. Uno conoce el caminado del esposo, del hijo, de la esposa. Resulta y pasa que es muy difícil amar a Dios cuando yo no lo conozco. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero antes de amarlo tengo que conocerlo. Entonces Pablo llegó y se enteró que esta gente tenía un altar, adoraban a un Dios que no conocen. Entonces permítame leerle la versión NTV. Aleja no lo tiene allí, pero yo le voy a decir qué dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Este Dios, le dice Pablo, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Entonces hay una gran diferencia. Ellos no conocían a Dios, Pablo sí conocía a Dios. Entonces qué bonito que usted conozca a Dios, para que a su vez usted, ¿a quién le va a enseñar? A su familia a conocer a Dios, a sus amigos conocer a Dios, a sus vecinos conocer a Dios. Y yo le voy a contar algo fascinante de Dios: el que conoce a Dios se enamora. Mire, usted conoce a Dios y termina tragado, como decimos en Cali, termina botando la baba. O sea, Dios es tan hermoso que termina uno tragado hasta los huesos. Entonces, ahora sí te amo, y como consecuencia de amarte te agrado, y como consecuencia de amarte dejo de hacer cosas, ¿correcto? Porque el amor nos mueve a hacer cosas que jamás haríamos, ¿o no? El amor nos lleva a hacer cosas que jamás haríamos. Por amor, las mujeres nos dan a nosotros el plato más grande, ¿sí o no? Así, yo me siento amado cuando mi esposa me da el plato más grande. Ayer invitamos a mi hijo a almorzar, y eso ¿qué querés? Y ese es así como yo, carnívoro, carne con gordito, papá. Y fuimos a un sitio, entonces no fuimos a Maderas y Brasas, porque yo ya no soy cliente de allá. Y fuimos a un sitio y a ese hombre le sirvieron una carne gigante, y yo era feliz viendo, con Marcela nos miramos, se va a comer, se comió casi toda esa carne. Éramos felices, ¿por qué? Porque lo amamos. El amor te lleva a hacer cosas que jamás en otro plano harías. Ahora, ¿qué es conocer? Aleja nos va a mostrar el significado de conocer. Conocer es tener en la mente información de algo, entender, saber y ¿qué? Comprender. Déjamelo allí, Aleja, por favor. ¿Qué es conocer? ¿Tener en dónde? En su mente, ¿qué cosa? Una información. Pero luego hay una palabra que me gusta mucho: entender. Lo que usted viene aquí a la iglesia, que usted lo pueda ¿qué? Entender, saber y ¿qué cosa? Comprender. Yo ya les he hablado de Rodolfo Ginás, un científico neurocirujano de Colombia brillante, y él dice que la verdadera educación para los niños es la que ellos pueden ¿qué? Entender. Escúcheme, qué pecado los niños cuando
no tienen alguien que les explique bien. De hecho, yo tengo la oportunidad, y le doy gloria al Señor, que yo tengo la oportunidad que a mi hijo vaya una profesora 2 veces a la semana a la casa y le da refuerzos. ¿Por qué? Porque cuando Marcela y yo nos sentamos con él, nosotros no tenemos la pedagogía de enseñarle bien al niño. Nosotros no tenemos el conocimiento, nosotros no tenemos la experiencia, pero viene una maestra, una docente, se enseña con él. Papi, las tablas de multiplicar, de una las coge. Porque hay alguien que entendió primero para hacerle entender a él, ¿correcto? A muchos de nosotros, en mi caso, mi mamá no me daba clases de nada, porque mi mamá no tenía la paciencia ni el conocimiento. Entonces era pela fija. Y mi papá, ¿qué sabía? Mi papá llegaba en la noche. Entonces muchos de nosotros no tuvimos quien nos enseñara. Y cuando usted venga aquí a la iglesia, yo le pido un favor: véngase como si usted viniera de escuelero, ¿no? Traiga su Biblia, traiga su cuaderno, su resaltador, traiga todo, porque usted viene a la iglesia ¿a qué? A aprender, a comprender, ¿y a qué cosa? Y a entender. Ahora, ¿cómo llegamos a conocer? Si usted está tomando nota, le voy a mostrar 4 o 5 puntos de cómo conocer. Primero, a través de algo que se llama percepción. Colóquelo allí, por favor. ¿Cómo yo conozco a Dios? Primero, a través de algo que se llama percepción. ¿Qué es percepción? Es la forma como mi cerebro interpreta las cosas. ¿Qué es percibir? Cómo mi cerebro interpreta. Y aquí tiene mucho que ver ¿qué? Mis 5 sentidos. La percepción me ayuda a mí con mis sentidos a ver un poco más allá. La segunda forma de aprender es la memoria. ¿Sabe qué es memoria? Es almacenamiento de información. Ejercite la memoria, hermanos. El hacer un buen uso de la memoria te librará del Alzheimer. En el nombre de Jesús, no sufrirás Alzheimer, nadie en tu casa. Pero hay que hacer ejercicios ¿de qué? De memoria. El celular ya nos ayuda aquí en cumpleaños. Antes nosotros memorizábamos números telefónicos, ¿se acuerdan o no? Yo pongo publicaciones en Facebook todo el tiempo de la iglesia y coloco la dirección de la iglesia. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Vamos a decirla en coro: Carrera Tercera 1642. Muy bien, excelente. Y con todo y que soy cansón con eso, hay gente que me dice: pastor, ¿y cómo es la dirección de la iglesia? Porque no ejercitan ¿qué cosa? La memoria. Yo le digo a mi hijo: hace un mes para este día estamos haciendo tal cosa. Hace un año para este día estábamos haciendo tal otra. Trato de ejercitar ¿qué cosa? La memoria. Tercero, la experiencia. ¿Cómo aprendo yo algo? A través de algo que se llama ¿qué? La experiencia. Sea buena o sea mala, haya éxito o fracaso. Cuarto, razonamiento. ¿Qué es razonar? Es analizar. Por favor, cuando usted venga a la iglesia, no trague entero, analice. ¿Será verdad lo que me están diciendo? ¿Será que es así? Voy a llegar a investigar. Hay que razonar. Escuche, a mí me da pereza hablarle a gente apocada, me da mucha pereza. La Biblia dice: el simple todo lo cree. Entonces hay lugares donde, y sí, hermanos, cualquier idiotez dice, y todo el mundo dice amén, ni siquiera están, ¿a qué le estoy diciendo amén? Y finalmente hay una enseñanza y un aprendizaje. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Adorando, pero estaban adorando sin sabiduría, sin conocimiento, sin razonar, sin memoria. Estaban haciéndolo como ¿qué? Como autómatas. Entonces aquí hay gente que viene y levanta los brazos y ni siquiera saben qué están haciendo. De hecho, yo lo he contado antes, los hermanos de la alabanza seleccionan la letra de las canciones que usted canta. Hay una canción antigua que dice: ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó como un fuego. Y luego dice como un rayo. Y dice: ven sobre mí, cae sobre mí, como un rayo. La Biblia no habla que el Espíritu Santo cayó como un rayo. Y hay gente que va cantando cosas sin saber qué está cantando, hermano. Vuélvase como analítico, vuélvase un cristiano como pensante. Mira el que está a su lado. Dígale: usted es una persona pensante, inteligente, analítica. Dígale. ¿Qué es rendir culto? Le voy a decir qué es rendir culto. Rendir culto es sentir estima o afecto elevado por alguien, reverencia y servicio de devoción. Cuando usted viene aquí, ¿qué tiene que hacer? Sentir estima. ¿Sentir qué? Afecto elevado por alguien, siento mucho afecto.
y hay una reverencia. Mire, esta es una iglesia que se caracteriza por la reverencia. ¿Qué es reverencia? Respeto. En algunos lugares la gente llega hablando por celular, en algunos lugares la gente conversando, se paran al baño, no hay reverencia. El culto requiere reverencia, servicio y devoción. Ahora, resulta que estas personas adoraban a un Dios que no conocían. Y yo le voy a contar esto. Pregunta: ¿uno puede estar casado con una persona que no conoce? ¿Quiénes dicen que sí? Levante la mano. Levante la mano. Levántela. Sí, bien, Sonia. Fuerte, Sonia, vamos. Sonia, ¿nadie más? Muy bien, allá atrás. ¿Uno puede estar casado con un desconocido? Le voy a dar la respuesta: sí. Este norteamericano que asesinó a esta muchacha DJ tiene la mente de un psicópata, de un sociópata. Escúcheme. Hizo todo fríamente, ¿cómo? Calculado. A mí me aterra esto. Cuando alguien le quita la vida a otro en una riña, no es lo mismo cuando, aquí están los abogados, alevosía, ¿no? Premeditación. Hay una planeación. ¿Cómo la voy a matar? ¿Cómo la voy a desmembrar? ¿Cómo voy a trasladar el cuerpo? ¿Cómo voy a desaparecer unas evidencias? Resulta que este hombre estuvo casado en Estados Unidos, tuvo 3 hijos con una mujer y seguramente, aunque él no le daba la mejor vida, ella no lo conocía a él. Nadie estaría, yo no sé si usted estaría casada con un psicópata sabiendo que es un psicópata. Creo yo que no. Creo yo que la muchacha DJ no conocía verdaderamente con quién se estaba metiendo. Entonces hoy la gente establece relaciones con un desconocido. Usted no se imagina cuántas consejerías he escuchado yo de personas que me dicen: desconozco a mi marido. Él era uno en el noviazgo y apenas nos casamos se transformó en otra persona. Escúcheme. Hay hombres que dicen: yo no sabía eso de mi mujer. Escúcheme. Vivimos en una sociedad que sabe fingir. Escúcheme, vivimos en una sociedad que sabe aparentar, que sabe disimular. Escúcheme. Ahora, pregunto: ¿podemos consumir un producto sin saber su procedencia? ¿Cuántos de nosotros no nos detenemos a pensar qué estamos comiendo? Por ejemplo, no nos detenemos a pensar qué contiene esto, cuántos químicos, cuál fue el procedimiento. Mire, escúcheme, hermano. No tengo nada contra la gente que tiene que trabajar en la calle vendiendo comida informal en la calle, pero hay gente de verdad que va a comer a unos sitios que me preocupan. Yo tengo un hermano aquí en la iglesia, me va a reservar el nombre, que mantiene con enfermedades digestivas y es que se la pasa comiendo cuanto chunchulo, bofe, cuanta rellena, cuanta fritanga hay en la calle. Sí, usted lo ve en un plato, pero ¿sabe la cadena, cómo fue el procedimiento para elaborar este producto, este alimento? Le voy a mostrar para qué sirve el conocimiento. Veamos una imagen de un desierto. Quiero que usted note esta imagen. La falta de conocimiento es el costo más caro. Analice la imagen, por favor. Hay una persona que está arrastrándose en un desierto y hay 2 letreros. Uno dice agua, ¿a qué distancia? 1 milla. Entonces dice 1 milla. Pero hacia el otro lado hay una flecha que dice H2O y dice que está a 40 pies. La decisión que él está tomando es la correcta o la incorrecta. ¿Cuántos dicen que es la incorrecta? Levante la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos dicen que es la correcta? ¿Cuántos dicen esta es la correcta? ¿Ninguno? Ok. Resulta que 1 milla es 1,5 kilómetros de distancia. Escúchame. En realidad son 1,609 metros de distancia. Y la otra flecha dice 40 pies. Un pie mide aproximadamente 30 centímetros, o sea que él está a 12 metros del agua, pero él no sabe que H2O es ¿qué?
agua y él no sabe que son pies. En Estados Unidos todo se mide por pies, por yardas, por millas. Entonces mire, la falta de conocimiento es el costo más caro que podemos ¿qué? Pagar, escúcheme. Entonces no conocer a Dios nos puede salir como muy caro. Cuando yo conozco a Dios, yo digo, a Dios le gusta esto, pero a Dios no le gusta esto. Escúcheme, no haga enojar a Dios. Y a veces la ignorancia de nosotros nos mete ¿en qué? En problemas con Dios. Hay una frase de Albert Einstein muy interesante acá, y me gusta esta frase: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos ¿qué cosa? Las mismas cosas. Entonces aquí tenemos gente que trabaja con médicos, gente que trabaja en la panadería, empresarios, gente que maneja personal. Mire, escúcheme, yo no sé muchas cosas, yo soy ignorante en muchas cosas, pero en cuanto a lo de Dios, yo no puedo ser un ignorante. Le voy a contar un ejemplo bien interesante. ¿Quiénes comen hamburguesas? A ver, levánteme la mano. ¿Hamburguesa? Levánteme. Muy bien. De vez en cuando una buena hamburguesa. Hace unos días me comí una hamburguesa violenta. En Estados Unidos hay algo que se llama la FDA, que controla los alimentos que la gente come, ¿no? Entonces, si la FDA dice esto no es comestible, no se puede comer. Hay una hamburguesa que yo no sé si usted se la comería, tiene un título, se llama la hamburguesa sangrienta. Mostremos la hamburguesa. Usted llega con un hambre bien tenaz al restaurante y usted mira en el menú, hamburguesa sangrienta. Como yo no tengo información de esta hamburguesa y me dicen que es una hamburguesa sangrienta, porque así se llama, seguramente yo digo, mi amor, se me quitó el hambre. No quiero, no gracias. Aunque usted la vea así, esta hamburguesa es una hamburguesa vegetariana. No contiene carne, contiene lo que los vegetarianos llaman carbe. Y es hecha con lentejas y pero el título, y le dicen en Estados Unidos la hamburguesa imposible, porque mucha gente se estrella porque no tienen ¿qué cosa? Información. Pero si yo previamente te digo, mira, aunque se llama sangrienta, no tiene carne, ¿te la comerías? Pues uno se la come, porque recibí ¿qué cosa? ¿Una qué? Información. Les voy a hablar de un tipo que le decían el hamburguesero y se llama Joey Matini. Vamos a Joey Matini. Al tipo le decían el hamburguesero, Joey Matini, y este tipo tenía una particularidad, tenía un puesto de venta de hamburguesas, no tiene nada que ver con las primeras que le mostré. Este tipo vendió mucho tiempo hamburguesas y con el pasar de los años se descubrió que era un asesino en serie. Lo tremendo de la historia es que Joey Matini, se dice que él mismo confesó que asesinó, desmembró, procesó 13 cuerpos de personas y los vendió en hamburguesas. El tipo era un asesino en serie, mataba a alguien, la descuartizaba, normalmente prostitutas o habitantes de calle que nadie iba a preguntar, los metía en congeladores y era un caníbal psicópata. Él dice esta frase que yo quiero leerle, o dijo esta frase: el sabor del cuerpo humano era muy similar al del cerdo. Si se mezclan bien, nadie puede notar la diferencia. El tipo estaba tan mal de la cabeza. ¿Cuánta gente fue a comer carne? Uy, esta carne de este tipo es, pero la maravilla. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas en Estados Unidos y después de 20 años de estar en la cárcel, un día lo encontraron muerto en su celda hace unos 3 o 4 años atrás. La gente que iba a comer esa hamburguesa no tenía la información de la procedencia de ¿qué cosa? De la carne. Voy a decirlo con respeto, yo no quiero ofender a nadie. Hay gente, por ejemplo, en la calle cuando se hacen eventos, pinchos, los chuzos, ya los chuzos. ¿A cómo? A 5,000. Yo me pregunto,
¿Qué carne hay? Ay, amor, te voy a invitar a comer perro. Hermana, déjelo. Llegó el perro a como 3,000 con gaseosa. Hermana, déjelo, abandónelo, es un miserable. Escúcheme. Si previamente nos dieran la información de todo lo que consumimos, yo le aseguro que usted se bajaría de varias cosas que le está metiendo ¿a qué? A su cuerpo. Escúcheme. Voy a decir algo más de la comida. Un amigo chef hace unos años me contaba esto. Cuando usted prepara algo en aceite y está haciendo frituras, el aceite, aunque usted lo ve claro, el aceite deja de ser útil después de 3 o 4 veces donde se sofríe algo ahí. Ya el aceite no es bueno. Él estuvo en un lugar que como chef, si él iba a partir un tomate y luego iba a partir una cebolla, no le permitían utilizar el mismo cuchillo porque ya iba contaminado de tomate. Así eran las normas en aquel lugar. Él me decía, nosotros utilizamos el aceite 3 o 4 veces y va una caneca. No es más. Lo increíble de esto es que esa caneca alguien se la lleva y la compra, la someten a un proceso como de blanqueamiento con un detergente, lo reempacan y es el aceite que venden en las tiendas de barrio. Produce cáncer. Cuando usted va a comerse una empanada, un buñuelo en un lugar, observe dónde fríen los buñuelos y las empanadas y se va a dar cuenta que el aceite no es de color amarillo. Por ahorrar unos costos, le ofrecen a la gente un producto que yo entiendo. Cuestiónese esto, hermano. Si es carne, ¿por qué es tan barato? Entonces, cuando uno recibe una información, la información te lleva a tomar ¿qué cosa? Decisiones. Ahora, en la iglesia se ha tratado de entretener a la gente. Entonces la gente va a la iglesia y les movemos las emociones y la gente llora y se van y al final no conoce a Dios. Escúcheme, el que conoce a Dios jamás abandonará el camino del Señor. Jamás. El que verdaderamente ¿qué? Lo conoce. Ahora sí vamos a entrar en lo grueso del tema. Hemos venido viendo un fenómeno del cerebro que se llama pareidolia, ¿correcto? ¿Qué es pareidolia? Es cuando vemos imágenes, el cerebro nos dice, un rostro no es, una forma no es. Eso lo hemos venido viendo y ahí está en el canal de YouTube las enseñanzas. Por años nos dijeron, ese es Dios. Y yo vengo a decirle, ese no es Dios. Escúcheme. Yo me siento aquí a predicar con temor y con temblor de lo que usted va a aprender a continuación. ¿Sabe algo? Esto es algo que se llama el manto de Turín. No sé si usted alguna vez ha oído hablar de esto. A mí me gusta ver canales de historia, me gusta History, hay canales muy interesantes. Hace unos días me veía un documental sobre esto. Dicen, la Iglesia Católica, que este es el manto, el sudario, con el cual se envolvió el cuerpo del Señor Jesús y pasó de 30 a 40 horas tapando al Señor Jesús. Y dicen que este fue el manto que encontraron las mujeres que fueron a ver la tumba, que fueron las primeras, y esto se lo entregaron al apóstol Juan para que él lo guardara. Esto lo encontraron en Turín y tiene unas formas. Veamos las formas más de cerca. Ok, esta es más lejos. Veamos una más cercana al rostro. Entonces, a raíz de la forma que hay del rostro untado de sangre, se asume que el rostro de Cristo es así. Este ya es más detallado, ¿correcto? Ahora, la iglesia tuvo guardado esto por muchos años. Esto han ido científicos de la NASA a investigar el manto. Le han hecho pruebas a la sangre del manto. Y hay algo muy curioso. Me vi un documental en un canal serio donde un pastor evangélico y un científico de una de las mejores universidades del mundo van a conectar este manto con Jesús. Así que van a ir a Europa, van a ir a Asia, van a ir a África, van a ir a muchas partes, tratando de conectar esta evidencia con Jesús. Y le voy a contar esto.
en la época del Señor Jesús, la crucifixión era una cosa que se daba todos los días. Escúcheme. ¿Cuántos crucificados murieron en el tiempo del Señor Jesús? Miles. Hubo un emperador romano llamado Tito Vespasiano que en un solo día crucificó tanta gente que se acabaron literalmente las cruces. Así que seguramente este manto sí es de la época del Señor, pero no hay nada que lo conecte con él más allá de lo que la iglesia tradicional dijo. Este es el manto ¿de qué? Del Señor. Y a raíz de eso nos meten a nosotros una imagen de Jesús que no es. Escúcheme, le voy a decir algo muy interesante. Si en la historia del Señor Jesús se hubiera desarrollado en África, las imágenes que conociésemos hoy en día del Señor serían de un Jesús moreno, un Jesús africano, un Jesús ¿qué? Negro, ¿correcto? Y lo digo con respeto porque mi abuelo era negro y me siento orgulloso de eso. Curiosamente, encontré imágenes antiguas de un Jesús negro. Veámosla, Aleja, por favor. Mire estas imágenes. Un Jesús no como el que conocemos, sino otro tipo de Jesús. Sigue. Ok, mira esta imagen tan interesante. Para ellos, en su cultura, esta es la forma de interpretar ¿a quién? A Jesús. ¿Un Jesús qué? Negro. Ahora, sigue, porfa, Aleja. Ahora, hay algo más interesante. No solo en esa cultura, sino que también en la India. Si Jesús y María hubiesen sido hindúes, estaríamos conociendo un Jesús con ojotes grandes, porque así son los hindúes, con pelo negro, así sería. Muy diferente al niño rubio que nos han pintado. Pero si fuera chino, este es el Jesús que va caminando por la muralla ¿qué? La muralla china. Sigue, muéstrame esta otra imagen. Mire este Jesús, completamente ¿qué? Distinto al que nosotros ¿qué? Estamos acostumbrados. Pero el Jesús que nosotros creemos conocer es el Jesús que cogió Europa, que cogió América del Norte y nos lo vendió a nosotros. ¿Cómo es Jesús? El Jesús de ellos, un Jesús rubio, un Jesús de ojos claros, de tez clara, un Jesús que anglosajón. Veámoslo. Si yo llego a una casa y yo veo esta imagen, ¿qué me dice mi cerebro? ¿Qué es quién? Jesús. Mi cerebro automáticamente me dice ¿qué? Es Jesús. Si yo veo la siguiente imagen, ¿qué pienso? Ay, tan lindo el Señor, mírele los ojos, mírele el aspecto, mire este Jesús modelito. Oh, este es un tipazo. Muéstrame el otro. No, este ni digamos. Este es un Jesús antiguo, esto es un mural. Sigamos. Este es el más aproximado al Jesús, aunque no es así. ¿Trama o no trama? Esto es un actor de Hollywood, bastante guapo, ¿no? De hecho, muy guapo. Pero en la Biblia no se toma el tiempo. Escúcheme, esto lo vamos a ver más adelante. La Biblia sí me habla del aspecto de David. Cuando la Biblia me dice que David era hermoso de rostro, era joven y era un muchacho rubio. La Biblia sí me habla del aspecto de David. La Biblia me habla del aspecto de Saúl. Dice que era hermoso y de hombros para arriba no había uno más alto que Saúl. Pero en ninguna parte de la Biblia me habla del aspecto del Señor. La Biblia dice que era el más hermoso de los hijos de los hombres, pero no se refiere al aspecto físico. Entonces, ¿qué nos hicieron? Nos metieron un concepto. ¿Para qué? Vamos a meternos un poco más profundo. Para crear en nosotros algo que se llama un espejismo. Mire la imagen del espejismo. Cuando usted va en carretera, hay una ilusión óptica que produce las temperaturas con el reflejo del sol. Hay unas condiciones que te hacen creer que más adelante la carretera está ¿qué? Mojada. Veamos la otra imagen. Y tú crees que vas a atravesar por un pozo, un charco, una fuente de agua, pero cuando cruzas te das cuenta que ¿qué? Que no hay nada. ¿Sabe qué ha hecho la religión por cientos y por casi 2000 años? Nos ha mostrado ¿qué cosa? Un espejismo. Ese es Dios, ese es Jesús, ese es el Padre, ese es el Espíritu Santo. Escúcheme, hemos vivido ¿qué? Engañados. Muéstrame la otra imagen, por favor, Aleja.
Y estoy tratando de ir despacio. Esto se llama un oasis. Cuando una persona estaba en el desierto, encontraba agua, se salvaba, podía tomar agua. Alrededor del oasis casi siempre habrían palmeras, habían frutos. Esto es real. Pero ¿sabe cuando una persona está en el desierto, que espera ninguno de nosotros nos toque, la persona cree ver oasis? Mira un oasis allá, y llegan, no hay nada. Sigue en el desierto, mira el oasis, crucemos esta duna, cruzan la duna de arena, no hay nada. Y así nos ha mantenido como la religión, enseñándonos algo que no es verdad. Ok, ponme la otra imagen, Aleja, porfa, y esperamos allí. Le voy a hablar de este personaje. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Han entendido? ¿Me he hecho entender algo? ¿Sí? Bueno, esto es muy importante entenderlo, por favor, porque es que voy a tumbar, con la ayuda del Señor, una imagen de Dios que no es. Escúcheme. Mi esposa me decía ayer, me decía, te felicito porque tú eres un gran padre para Gianmarco. Y yo me sentía, yo no tengo problema con una falsa humildad. No, mi amor, no me digas eso. La gloria es para el Señor. Yo sé que la gloria es para el Señor, pero yo me esfuerzo por tratar de ser un buen padre. Me dolería a alguien que no me conoce que me señalara y me dijera, usted es el peor de los papás. A mí me dolería. La religión nos enseñó que yo no soy un buen padre en comparación con Dios. El mejor padre por excelencia es ¿quién? Dios. Sin embargo, la religión nos dijo, no se le acerque, no lo busque. Él está enojado, Él te va a castigar, Él disfruta de tu dolor y de tu miseria. Escúcheme, la religión nos distanció, no nos acercó a Dios. Le voy a hablar de este hombre. Este hombre se llamaba Constantino. ¿Alguien ha escuchado hablar de Constantino aquí? Ok. Constantino fue un emperador romano. Constantino, en el año 300, alrededor, después de la muerte del Señor Jesús, los cristianos comenzaron a multiplicarse. Le voy a explicar con números. Al inicio, cuando el Señor Jesús murió, los primeros años, el Señor Jesús murió y resucitó, se decía que habían 40,000 cristianos conocidos. Había muchos de la secreta, pero había muchos que eran conocidos, 40,000. Pero en un momento pasaron de 40,000 a ser 5,600,000 cristianos. Y comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y escúcheme esto tan interesante. Constantino era romano. Constantino iba a ir a una batalla. Y dice la historia de Constantino que antes de la batalla, él estaba muy preocupado porque era una batalla muy grande. Él tuvo una visión en el día donde en medio del sol él vio una cruz. Él tuvo una ilusión óptica, Constantino. Vio una cruz que es más que una cruz, ¿correcto? Este hombre vio la cruz en el día y de noche tuvo un sueño. Él dice que en el sueño se le apareció Dios y le dio una palabra. Le dijo, con este signo vencerás. Recuérdelo, recuerde esta frase. Con este signo vencerás. Así que él a la mañana siguiente se despierta. Los soldados romanos, ellos tenían un escudo rojo con un águila real en el escudo, ¿correcto? Así que en la mañana siguiente él se levanta y le dice a toda su tropa, ese no será más nuestro emblema. De aquí en adelante pintaremos una cruz porque en este signo venceremos. Se va a la batalla, gana la batalla y a partir de ese momento Constantino, emperador romano, establece el cristianismo como la religión del imperio romano. Escúcheme. ¿Cuántos quisieran ir a Turquía, a Estambul? ¿Alguno de ustedes? Eso es un paseote. Lo tengo en mi agenda. En Turquía es que se vuelan en globo. Hay una cosas espectaculares allá. Pero en Turquía, en Estambul, Constantino colocó un lugar que se llamaba Constantinopla en honor a él, o la Nueva Roma. ¿Sabe? Este hombre dijo, de aquí en adelante
no vamos a perseguir a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a volver cristianos. Y présteme mucha atención, por favor. No se vaya a dejar distraer, que esto es muy interesante. Él venía de una cultura pagana. Él venía de adorar al sol y tenían una celebración, y me gusta este nombre, Invictus. Hay una loción, creo que es de Paco Rabanne, que se llama Invictus. La palabra Invictus tiene un significado que me fascina: inconquistado. Constantino celebraba una fiesta al dios Sol que se llamaba Sol Invictus o Sol Inconquistado. Presten mucha atención. Ahora, cuando él ve una visión en el cielo, a él se le aparecen unas palabras, perdóneme la pronunciación, pero las palabras son estas: in hoc signo vinces. In hoc signo vinces. Él lo ve así: in hoc signo vinces. No sé si tenemos la imagen allí. Él ve esta frase, dice: en este signo vencerás. Mírelo cómo se escribe: in hoc signo vinces. Cuando él recibe esta información, él abrevia estas palabras y coloca JHSV. ¿Usted ha visto ese signo en alguna parte? ¿En dónde lo ha visto? Constantino lo que hace es un sincretismo. Perdón por lo que voy a decir acá, no quiero ofender a nadie. Mira esta imagen: JHS. La iglesia tradicional manipuló esto y nos dice lo siguiente. Usted le pregunta a cualquier sacerdote: ¿qué significa eso? No te va a decir in hoc signo vinces, sino que te va a decir la J, Jesús, hombre, Salvador. Eso no significa. La gente va y se come una hostia, no sabe lo que significa. Escúcheme. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un sincretismo. Présteme mucha atención, por favor. Y estoy tratando de darlo lo más claro para que esto nos quede. ¿Qué es un sincretismo? Una fusión. Escúcheme, una fusión. Todos conocemos la santería cubana en Cali, ¿cierto? La santería cubana adora a Yemayá, tienen sus yorubas, tiene su eleguá. ¿Cómo comenzó la santería cubana? Cuando aquí habían africanos esclavos, venían los españoles y les obligaban a adorar sus imágenes. Ellos tenían la imagen de Santa Bárbara, por dentro le metían su eleguá. Y entonces cuando venía el conquistador, el inquisidor, él estaba arrodillado y decía: ay, se convirtió a nuestra religión católica. No, él por dentro decía: yo no le estoy adorando, no estoy adorando a Santa Bárbara, sino a Yemayá, a Babalú de Ye. Eso se llama ¿qué? Un sincretismo. Ahora présteme atención. Constantino dijo: yo vengo de adorar al dios Sol, Sol Invictus. He visto una imagen. Entonces vuelve a mostrarles la imagen del sol con la frase dentro. Usted nota al Papa Jorge Bergoglio. Usted lo nota que él carga un báculo con esta imagen arriba. Eso es una imagen pagana de la cultura griega y romana que se metió ¿en dónde? En la religión ¿qué? Católica. Escúcheme esto. Lo pagano ahora lo volvemos cristiano para que los cristianos lo acepten. ¿Cómo se llama eso? Sincretismo. Y lo tenaz de esto es que por años la gente lo ha creído, la gente lo ha hecho, la gente le puso fe a algo que no es Dios. Ok. Por causa del tiempo voy a ir terminando algo muy interesante y seguimos dentro de 8 días si el Señor me presta la vida. ¿Cuántos saben de mitología griega? Bueno, dejen de ver novelas y realities. Los griegos tenían una cantidad de dioses, les llamaban los dioses del Olimpo, y el máximo representante de los dioses con D pequeña del Olimpo es Zeus. Curiosamente, Zeus era el que mandaba en ese momento a los griegos.
curiosamente buscando imágenes de Zeus, que era el dios de Constantino. Cuando llegamos acá a unirnos con los cristianos, es la misma imagen que nos han metido de Dios Padre. Este era Zeus. Sigamos con Zeus. Este es Zeus. Esto son esculturas de cientos de años. Sigamos. Zeus. Ahora mire Zeus y el Padre, de lo que nos han dicho que es el Padre. Pero cuando yo veo a Zeus y yo veo al Padre que nos han pintado, es el mismo barbado, es el mismo Señor, sino que la túnica ya el Padre no muestra los abdominales, es el mismo. Entonces, ¿qué hizo Constantino y los siguientes? Tomemos de acá y metámosle esto ¿a quién? A los cristianos. Lo tremendo del asunto es que por años nosotros hemos creído que así es el Padre, hemos creído que así es Jesús y hemos creído que así es el Espíritu Santo. Le voy a decir, no es así. Fue la tradición ¿qué? Católica, romana, que nos metió eso ¿en dónde? En el corazón. Este es Zeus, este no es el Padre. Dentro de 8 días voy a seguir mostrándoles esto y vamos a llegar a una conclusión. ¿Cómo es Jesús? Ahora, pregunto, ¿nos interesa más saber el aspecto físico o la forma de ser del Señor? Ok, pero el aspecto físico también nos va a ayudar a descifrar cómo es el Dios que no conocemos todavía. Escúcheme, por años hemos adorado a un Dios que no conocemos. Por años hemos hecho cosas que al Dios de la Biblia no le gustan. Escúcheme, hemos actuado de formas que a Dios no le gustan. Y en algunos próximos episodios les voy a contar algo muy interesante. Yo vengo de una escuela donde a mí me enseñaron que todo era el diablo. Y si bien es cierto, aquí creemos en la guerra espiritual y aquí reprendemos al diablo, aquí no exaltamos al diablo. Escúcheme, eso es la manipulación de la religión, meterle el miedo a la gente con el diablo. Escúcheme, Dios es tan grande, tan excelso, tan potente que no necesita que nosotros a toda hora estemos mencionándole al diablo. Escúcheme, hemos creído incorrectamente que la oración de autoridad, la oración que se grita, eso lo vamos a desmontar acá. Y el propósito, si el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, es que podamos conocer ¿a quién? ¿Al Dios de qué? De la Biblia. Yo no le voy a enseñar nada que no esté aquí. Pablo le dijo a la gente, ustedes adoran a un Dios que no conocen. Yo les voy a mostrar quién es ese Dios que ustedes no conocen y que adoran. Colóquese por favor en pie. Cierre sus ojos allí donde está. Y en sus propias palabras dígale al Señor, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. A mí me enseñaron cosas de ti que no corresponden a la realidad. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos porque para muchos de nosotros la vida cristiana ha sido una vida blanda, mediocre. Perdónanos porque nos hemos conformado con lo que otros nos dijeron de ti. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos interesado en conocer verdaderamente quién eres tú, Señor. Pero si tú nos ayudas y tú mismo corres el velo, todos y cada uno de nosotros, o por lo menos los que estén interesados, te conoceremos. Cuando yo te conozco a ti, sé cómo agradarte y sé cómo no hacerte irritar. Señor, borra de mi mente
estas imágenes que por tradición fueron implantadas en mí. El problema de nosotros no es ser ignorantes, el problema no es ignorar algo, el problema es no querer aprender algo. Aquí queremos conocerte, Señor. Esta no es una enseñanza para livianos, para tibios, para cristianos carnales, no. Esto es para gente que quiere relacionarse correctamente con el Dios de la Biblia. Y hoy, Señor, pido perdón, porque de pronto yo he estado adorando a un Dios que no conozco. Ayúdame a conocerte y que mi relación contigo mejore de una manera sustancial, y que mi vida cristiana dé un giro dramático hacia la luz. Borra de mí la religión, borra de mí el sincretismo, borra de mí el paganismo, saca de mí la ignorancia, trae el conocimiento. Y por eso tú, Señor Jesús, dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucha gente metiéndose en su boca el símbolo del sol invictus, del sol inconquistado. Creen que están haciendo lo correcto. Hay un refrán humano que dice, no está en la Biblia, pero que es muy acertado, que dice: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Ayúdame a conocerte, Señor. Levanta tus manos al Dios de los cielos y dile: quiero conocerte, Señor.